El existencialismo de Albert Camus, en su expresión literaria, presenta por medio de los principales personajes de sus novelas una filosofía de vida que a través de la solidaridad en tiempos de peste, la locura de la sinceridad o por medio de una vida enteramente justificada por la búsqueda de la felicidad, presenta formas en las que se puede dar sentido a una vida absurda ante un universo sin creador ni propósito. Es por eso que en el presente video, acudiendo a novelas como La muerte feliz, El extranjero y La peste, me propongo presentar tres actitudes diferentes ante la vida y la muerte que asumen personajes como Patrice Merceau, protagonista de La muerte feliz, el doctor y cronista Bernard Rieu, de la mano con Tarrou, personaje de La peste, y Merceau, el protagonista del extranjero. Queriendo explicar la locura de la sinceridad, la solidaridad y el humanismo en tiempos de pandemia, y por último la voluntad de la felicidad como única justificación para la vida, que son las tres actitudes que presentan los personajes anteriormente mencionados, quiero comenzar hablando del protagonista de La muerte feliz, Patrice Merceau. Patrice Merceau asesina al lisiado Roland Zagreus y la reacción que tiene este personaje ante su muerte es muy particular porque simplemente se queda mirando la ventana, llora, pero recibe su muerte sin siquiera tratar de resistirse. Después de haber asesinado al lisiado Roland Zagreus y de llevarse unos fajos de billetes en una maleta, el protagonista de La muerte feliz mira cómo del cielo fértil bajan sonrisas blancas que juegan con los pétalos húmedos en el suelo y se pasean por los tejados rojos como la sangre de las casas en los alrededores. Es ahí cuando entiende que el hombre ha nacido para ser feliz y la búsqueda de la felicidad necesita el dinero como aquello que puede garantizar el tiempo que se necesita para ser feliz. La única justificación para existir es la posibilidad de ser humanamente feliz. Si nos detenemos a analizar el personaje de Patrice Merceau, protagonista de La muerte feliz, bajo el horizonte de la filosofía nietzscheana, podemos decir que Patrice Merceau es un Übermensch o sobrehombre en el sentido de que es capaz de crear desde su subjetividad una moral que reafirme sus instintos de vida. Y en el caso de Patrice Merceau, el principio de la felicidad, la búsqueda de la felicidad, legitima el que haya asesinado a Roland Zagreus llevándose su dinero para viajar a Praga y a Viena. Y cuando vuelve a Argelia y vive en la casa ante el mundo en compañía de tres mujeres, Merceau intenta ser feliz y hay una abundante descripción de la relación entre el clima, el océano, los crepúsculos, la noche, las personas que hinchan el cielo invertido de la ciudad como las estrellas inflaman de luz el firmamento, que corresponden a los diferentes estados psicológicos del personaje Merceau en su búsqueda por la felicidad. A Merceau le da un síncope y a raíz de esa enfermedad muere, enfrentándose a una muerte lenta, dolorosa, acompañada de fiebre, espasmos, temblores, sudor. Al lado de su amante, asume la actitud de que temerle a la muerte sería una contradicción y los únicos que le temen a la muerte son aquellos que solo han podido expresar su impotencia ante la vida. De manera que la primera actitud existencial frente a la vida y la muerte, que se configura a partir del personaje Patrice Merceau, protagonista de La muerte feliz, nos presenta a un Übermensch, es decir, alguien que ha trascendido la concepción del bien y del mal, está, como diría Nietzsche, más allá de la moral de las costumbres y ha construido una serie de valores dependientes de su subjetividad que se validan en su búsqueda por la felicidad y que permiten que viva con el asesinato de Ronald, llevándose su dinero para sus propios fines que podrían tildarse como egoístas. Buscaba la felicidad y la búsqueda de la felicidad que le permitió vivir su vida con toda la pasión posible, enfrentando las crisis que se presentan ante esa voluntad por vivir y por ser feliz.
de que no se puede temer a la inexistencia, no se puede temer al mundo de lo inmóvil, y para ser coherente con esa voluntad de felicidad que caracterizó su vida, no debe temerle a la muerte. Es por eso que Patrice Merceau en La muerte feliz tiene una muerte feliz, porque vuelve al mundo de lo inmóvil, a la eternidad de la inexistencia, a los ojos de su amante, acompañado únicamente por su amante, sin temerle a la muerte. Esta es una actitud que surge de su condición de Übermensch, si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía nietzscheana, y es una actitud que legitima cualquier acto con tal de que se garantice la materialización de esa voluntad de la felicidad, que es la única razón por la cual se justifica la existencia a los ojos de Patrice Merceau. Pasando a la novela La peste, publicada en 1947, los dos personajes a través de los cuales quiero explicar la segunda actitud frente a la vida y la muerte que podemos encontrar en la expresión literaria del existencialismo de Albert Camus son el cronista y médico Bernard Rieux y su amigo, un santo que no cree en Dios, Tarrou. Comenzando por el doctor Bernard Rieux, este personaje es un humanista que aspira a servir a los hombres y combatir el imperio de la muerte, resistir el yugo feroz de la peste sobre la ciudad de Orán, aspirando, sin embargo, a ser un hombre. Esto significa que, reconociendo todas las limitaciones que caracterizan la condición humana, el doctor y cronista Bernard Rieux, a pesar de enfrentar la muerte de miles de personas y de simplemente limitarse a poner inyecciones y a esperar cómo la peste reduce a los seres humanos a cadáveres irreconocibles que deben ser enterrados caóticamente en los cementerios de Orán, asume la posición de que el médico debe ser capaz de actuar incluso en las condiciones más adversas, al punto de que durante su enfrentamiento con el sacerdote Panelú ya no le importa las vicisitudes de la ideología, los conflictos entre los ateos y los creyentes. Lo que le interesa es asumir una actitud filosófica práctica frente al absurdo de la existencia. Se opone a la muerte, se opone al sufrimiento de los seres humanos y actúa. Ahí está su actitud frente a la vida y a la muerte. Es una actitud de un humanismo práctico que, sin embargo, reconoce lo más adverso de la condición humana, porque en La peste el doctor Bernard Rieux tiene que ver la muerte del pequeño Jacques Othon, que muere a raíz de una peste bubónica inclemente. Tiene que recibir el telegrama de la muerte de su esposa justo cuando la peste cesaba y las puertas de Orán se abrían el 25 de enero, y esa mañana en la que recibió el telegrama que indicaba la muerte de su esposa, ya había tenido que lidiar con la muerte de su mejor amigo Tarrou. A pesar de haber trabajado tan duro durante los peores momentos de la peste, a pesar de haber tenido que ver la muerte de tantas personas y de sufrir la pérdida de su mejor amigo y de su esposa, Bernard Rieux el 25 de enero sale porque afirma que los enfermos no tienen vacaciones y su labor no permite descanso, así que va a ver a sus pacientes que sufre de asma y que cuenta el tiempo moviendo unos garbanzos de una jarra a otra. Pese a todo ese sufrimiento, el doctor Bernard Rieux asume una actitud de imperturbabilidad frente a la miseria, frente al dolor, en el sentido no de que no sienta, de que se vuelva ajeno a los sentimientos de dolor, sino que pese a ese sufrimiento que lo carcome por dentro, es capaz de actuar y de mantener su servicio de solidaridad incondicional a la humanidad. Esta actitud frente a la vida y la muerte es una combinación del existencialismo y del humanismo, y representa la finalización de ese solipsismo tan común en algunas psicologías existenciales, que se limita a vivir en el individualismo radical. Esto trasciende ese solipsismo, ese individualismo radical, y da razones para que el existencialismo se convierta en una filosofía práctica que permita la solidaridad, el amor y la amistad. Un amigo del doctor Bernard Rieux se llama Tarrou, y Tarrou tiene una historia muy particular. Cuando era niño, su padre lo lleva a presenciar un juicio con la esperanza de inspirar al pequeño Tarrou para que estudiara Derecho,
Y Tarrú, sin embargo, no puede concentrarse en lo que su padre está diciendo, porque cuando se fija en el acusado, a quien su padre condena, su padre quiere que el acusado sea ejecutado, el pequeño Tarrú siente la necesidad de estar del lado del acusado y se horroriza al ver cómo toda la sociedad se une en la lucidez mórbida e inclemente del juicio, se transforman en un verdugo que exige sangre. Siendo mayor, presencia un fusilamiento y al ver el horror de la condena de muerte y cómo la sociedad disfruta jugar a ser el verdugo, asume la actitud del rebelde contra el asesinato, contra toda ideología que legitime la violencia y busca ser un santo al servicio de los hombres porque no cree en Dios. Tarrú es el último en experimentar la peste, es la última víctima de la peste que azota la ciudad de Orán y muere de la peste bubónica y de la variante pulmonar a la vez. La muerte de Tarrú es bastante dolorosa, se describe con un detalle conmovedor en La peste, y mientras bubones tan duros como clavos lo crucifican a su cama, mientras el sudor le hace cerrar los ojos y lentamente le va quitando el color del rostro, Tarrú hace el esfuerzo por sonreír cada vez que ve a su amigo Bernard Riou, con quien nadaron en el océano en el momento más álgido de la peste, en un acto de liberación y de amistad. Sonríe frente a la mamá de Bernard Riou, recordando el amor de su propia madre, así que la amistad y el amor de familia hacen que, pese al sufrimiento de estar experimentando la peste bubónica y pulmonar a la vez, Tarrú sea capaz de luchar por su vida y de afrontar esa miseria, ese sufrimiento tan extenuante con una sonrisa. Tarrú termina muriendo, y si se contrasta la muerte del sacerdote Panelú, que es un fanático que trata de justificar la muerte del pequeño Jacques, afirmando que el cristiano, para mantener su fe, debe no cuestionar la voluntad divina y aceptar la muerte de un niño en el marco de la peste, sin dudar de que Dios actúa de forma siempre benigna, aunque no se pueda entender. Si contrastamos la muerte del sacerdote Panelú con la muerte de Tarrú, resulta evidente que la actitud frente a la vida y la muerte que representa este último personaje indica una dignidad que surge del ateísmo en la ausencia de Dios, que nace de ese humanismo que busca la solidaridad en el servicio de los hombres y que enfrenta la muerte tomando fuerzas de la amistad y del amor. En síntesis, la actitud frente a la vida y la muerte que se nos presenta en los personajes Bernard Riou y Tarrú es una de asumir fuerzas en la amistad, en el amor, en la solidaridad, para enfrentar el absurdo de la muerte, para enfrentar la inexistencia y la condena de nuestra propia condición llena de sufrimiento y de miseria. Por último, quisiera remitirme al extranjero, al protagonista cuyo nombre es Meursault, y afirmar que este protagonista sufre, primero que todo, de la locura de la sinceridad. No está seguro si la muerte de su madre le causa sufrimiento o no, no está seguro si ama a su novia o no, y cuando mata a un árabe y le dispara 4 veces, no siente remordimiento porque nunca está seguro de lo que siente. La sociedad lo juzga, primero por el asesinato del árabe, pero gradualmente el tribunal comienza a acusarlo de no haber llorado en el funeral de la mamá y lo condena a la pena capital por sufrir de la locura de la sinceridad y por no ajustarse a la hipocresía de una sociedad que exige tener sentimientos definitivos que son una traición de la complejidad humana que la mayoría de las personas intuye pero que esconde porque debe regirse bajo lo que Nietzsche llamaba la moral de las costumbres. Pues Meursault en el extranjero sufre de la locura de la sinceridad y se rebela contra esa monotonía de sentimientos fingidos que son forzados por el régimen imperante de la moral de la civilización. Y su aceptación de la muerte cuando es condenado finalmente es de sonreír, primero frente a la furia de la muchedumbre y segundo ante la benigna indiferencia del universo.